los que buenamente quieran, en el menor número de palabras posible, una sensación que el primer que acabamos de apreciar nos deja, utilizando el menor número de palabras posible. ¿Quién se anima? O lo hacemos a ver, hablando del miedo y el horror. Adelante. Creo que nosotros como seres humanos muchas veces alimentamos cosas que decimos y que a veces solo por lo que percibimos nos lo creemos y no vamos más allá, no investigamos realmente cómo son las cosas. Mire que muchas veces la sociedad nos incluye en ese miedo y nos esclavizamos solamente por lo que los demás digan y no luchamos como por lo que hay en nuestro. La chica que estaba ahí no se dejó llevar el miedo que toda una idea percibía solo por cuentos, fue más allá. Y me parece muy interesante porque fue capaz de ver lo que mucha gente madura y adulta con experiencia no lo tenía. Muy bien, gracias. ¿Quién más desea compartirnos su sensación? Me refiero al cuerpo, las vísceras. Adelante. El compañero, gracias, nos habla del asunto del miedo, del horror, pero también del amor. Aquí está haciendo una síntesis apretujada de lo que él nos acaba de expresar, digamos que son dos emociones constantes en el transcurso de la película. Yo me atrevería a decir que se pugna por cuál de las dos es más poderosa. Un roce, una tensión constante entre ese asunto del amor y también el asunto del miedo, cuál pesa más en determinado momento para decidir, para tomar decisiones. ¿Quién más desea compartirnos la sensación o alguna escena que más le ha llamado la atención de las múltiples imágenes que aquí se nos plantean? ¿Alguna imagen, recuerdos, evocaciones? Tenemos pánico al micrófono, a hablar en público. Precisamente como ya fue mencionado, el presente ciclo de cine, tanto en la universidad como en otras instituciones de la ciudad, trató sobre esta emoción. No es gratuito ese nombre, Anatomías del miedo y el error, y una serie de películas en el transcurso de los meses previos estuvieron tocando al respecto. Y si uno se pone a mirar los diversos filmes que se trabajaron, cada uno tocando diversas aristas de esta temática en particular. A manera de unas breves notas que sirven como para discutir o aumentar este asunto, acá en mis apuntes tengo este punto de partida. Existe eso que llamaríamos la sociedad ideal. Esta película recrea, como aparece en la literatura y en la filosofía, el asunto de crear una sociedad ideal. Yo creo que aquí la mayoría hemos de conocer las obras, por ejemplo, La ciudad de Dios, La República de Platón y todos estos demás textos filosóficos, sobre todo, que plantean la construcción de una sociedad ideal. Y obviamente es como una especie de crítica a la sociedad de la época histórica que los diversos autores vivieron. ¿Sí? Entonces, esa es como la primera pregunta que yo aquí en mis apuntes tengo allí. Este asunto de la sociedad ideal, y estas personas van allá y crean una microsociedad precisamente huyendo, y la historia se rompe cuando ocurre un crimen. Y en el caso del papá de Ivy, bueno,
está el asunto de seguir manteniendo esta acá o digamos que este joven acá se muera, o el dolor de la hija. Bueno. También tengo acá un asunto que yo me sigo preguntando, y no es la primera vez que veo este film. Hay que hacer la pregunta. Si ustedes ven al principio de la película hablando de imágenes, la primera imagen es precisamente de un sepelio, y por el tamaño de la caja podemos decir que es un niño. Y si ustedes miran, si ustedes alcanzaron a ver los años que dice en la lápida, fecha de nacimiento, fecha de muerte, son 7 años. Y si ustedes miran con más detalle las fechas, no decía 1900 o 2000 no sé qué, decía 1800. Entonces lo que me he preguntado, y se ve obviamente en el vestuario y la forma que viven estas personas, que ellos cultivan su propio alimento y demás, que llevó a este grupo de personas adultas a escoger finales del siglo XIX. Efectivamente, un protagonista que allí tiene mucho peso, aparte de Lucius y de Vivi, es el profesor de historia. Cuando el profesor de historia al final de la película dice, como hablando de otras personas, parece que tengo una idea. A título personal no tengo eso claro, creo que es un tema para pensarlo, para uno seguir mascando las películas. ¿Qué le llevó a estas personas a escoger finales del siglo XIX? ¿Por qué no otra época en la historia? ¿Por qué no 1800? Cualquier otro. Edad Media, no sé. Pero tendrían sus motivaciones que la película deja el interrogante. También miremos allí que aparecen 3 generaciones, listo, aparecen los mayores. Es un grupo, si no me estoy, creo que 7, 8 personas. Está una segunda generación, Lucius, Ivy, la hermana de ella, o digamos que hay una segunda generación y ya los niños. Yo viendo esto, que ya hay 3 generaciones, o sea, ya podemos decir de que hay nietos de los mayores, uno también se pregunta hasta cuándo el secreto se podrá mantener. A medida que la población vaya creciendo, hasta yo pensaba, y que aquel profesor que maneja el tema de la arquitectura, a medida que la población vaya creciendo, tenga que construir más casas, porque obviamente pues, al principio aparece una fotografía con 8 adultos y un niño de brazos, vea que se ve que Lucius es el mayor de los jóvenes, pues según esa foto. Entonces, y ustedes ven la escena en la boda, ya eso es un montón de gente, pero eso es un kilo 40, no sé si 150, 200 personas, las que sean. Entonces también pienso, bueno, ¿cómo mantener ese secreto? Hay que seguir construyendo, hay que seguir ampliando. Entonces se huye del pueblo, comillas, por los crímenes, por lo que allí ocurre, pero como bien sabemos, a medida que esta población va aumentando, hasta qué punto ocurre un delito. Entonces, hasta qué punto poder sostener esa microsociedad. Otro aspecto que yo aquí tengo los apuntes de las frases, de este asunto de los secretos que se guardan y que aquí simbólicamente están en baúles. Yo también viendo esto, uno decía, bueno, ¿dónde tienen los secretos de uno guardados? Aquí los tienen en baúles bajo llave. Y de este protagonista masculino, cuando está allí en el porche, por fin le declara su amor a esta chica. Si es que no esté afuera, pues gratuito, eso no es gratuito. Ya le preguntaré a ese prospecto que se hace ahí al frente del porche de oro. Entonces no se puede parar en otra parte. ¿Sí? Entonces, frente a esa escena, una frase de yo no me preocupo por lo que va a pasar, que tengamos ahí, yo no me preocupo por lo que va a pasar. Precisamente cuando uno habla del miedo, de la ansiedad, de la preocupación frente a lo que va a pasar, que no sabemos realmente si va a ocurrir o no, sino por lo que hay que hacer. Entonces es una actitud precisamente de un joven valiente que enfrenta, que solicita, yo quiero ir al pueblo, mire, ve. Y
quiero señalar también dos paradojas. Una que se ve en toda la película, con la protagonista femenina, y que también lo forma parte de lo que hablamos en la vida cotidiana. La paradoja es esta: el que es ciego ve más. Y esta chica es capaz de oler el miedo y todo este tipo de asuntos. Y otro asunto que también es paradójico en la película, y también pone a pensar un poco, y es lo que se ama no se toca, o más bien a quien se ama no se toca. Y por eso el profesor de historia, y me parece bellísimo esto, cuando Lucio dice a su madre: es que usted por qué no le manifiesta, usted por qué se guarda las cosas que siente por este hombre. Y la mamá: ¿y usted cómo supe? Nunca lo toca, usted nunca lo toca. Y mire la escena tan bonita del baile, que pensémoslo solamente esto: que es más descortés que dejar a otra persona con la mano estirada. O sea, si yo quiero, bueno, tiene formas, pero si yo quiero hacer un desplante al otro, ser grosero, una forma es déjelo con la mano estirada. Nosotros sabemos culturalmente eso es feo y se reprende, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pesa más el asunto de dejar a una dama con la mano estirada? Prefiero dejarla con la mano estirada. Y arreglón seguido sale otra dama, saluda a otra señora, y esta sí la puedo tocar, pues como no tengo ningún interés en ella. Y miremos también cómo la cieguita, comillas, precisamente es el reclamo que le hacía a Lucio. Es que cuando éramos niños usted me agarraba, y un momento que no me volvió a coger. Y hay otros más apuntes, otras más imágenes. Entonces yo pienso que, como les decía al inicio, la película como texto, también podemos ir a hacer múltiples lecturas. No sé quién más de los asistentes tenga otra pregunta, comentario, imagen que le haya llamado la atención, sensación. Pues también quiero que ustedes contribuyan al cierre de esto. A mí me parece que la película es una muestra evidente del carácter construido de la realidad. ¿Por qué? Porque seguramente esos jóvenes, esos niños que crecieron allí, sentían con certeza ese mundo. Para ellos los innombrables eran seres reales, frente a los que sentían miedos reales. Para ellos esa era la realidad y la forma de la vida, o sea, no existía otra forma posible de vivir. Por ejemplo, los carros, es muy bonita la escena en que ella llega a la ciudad, pues, porque más que un pueblo, parecía como un pueblo, y pregunta qué es ese ruido, algo tan desconocido para ella. Posiblemente si él hubiera intentado explicarle qué era eso, hubiera tenido que quedarse un rato, porque para ellos esa forma no era posible. El asunto del dinero, por ejemplo, los intercambios mediante otra forma. Entonces, cómo unas personas comenzaron a construir una realidad diferente, basadas en otros principios, y cómo todos los hábitos se fueron replicando, y ya se volvió una realidad social. O sea, algo que surgió en un grupo se convirtió en una realidad social frente a la cual estos sujetos tenían toda la certeza. Entonces nos demuestra el carácter construido de la realidad, y pienso que eso a su vez nos sensibiliza sobre algo, y eso es su posibilidad de transformación. Nosotros a veces sentimos que nuestras condiciones sociales están determinadas, que así son y ya. Entonces uno ve este país y un montón de situaciones y piensa, eso es así y ya. Pero no, porque la realidad es susceptible de transformarse y de construirse y de reconstruirse. Entonces eso precisamente también es un punto sobre el que esta película nos sensibiliza. Gracias. Retomando tus palabras, hay un texto que es clásico en las ciencias sociales y humanas: La construcción social de la realidad, Berger y Luhmann, en el año 67, si mal no estoy, que fue publicada ahora. Es todo un trabajo sociológico para plantear algo que para nosotros en esta época es aceptable, que la realidad se construye socialmente. Entonces esos viejitos escriben todo un tratado, no más que para argumentar eso. Aunque obviamente, volviendo al tema, hay que hacer lectura en el momento en que ellos
escriben ahora cuál era el paradigma científico hegemónico y qué postulaba y todo esto. No sé aquí qué tantos hayamos leído la obra de Berger y Luckmann o el Yo saturado de Yergin, que son dos referentes clásicos. Lo que podríamos afirmar que efectivamente en la película se evidencia, se muestra ese tema de la construcción social de la realidad. O sea, si uno quiere entender ese concepto, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo así que la realidad es una construcción social? Pues la película muestra eso, la realidad como construcción social, de cómo se crea todo un mundo y tal, y el punto de, llamaré yo crítico neurálico, lo que se necesita para que esa realidad se siga manteniendo. ¿Sí? Ahora, obviamente que si se educa bien y se forma bien, pues el sentido común nos diría, pues los mayores llegará un momento que cada quien irá partiendo. Pero si los jóvenes y los demás que quedaron allí ya tienen el constructo, van a seguir trabajando, aunque obviamente van a tener que pagar por lo menos 2 o 3 que sepan el secreto de que los innombrables son ficticios. Entonces, como siempre ocurre, hay personas que son los que tienen el conocimiento que sí es importante, los demás vivimos engañados. Bueno, no sé, uno de los profes, adelante. Aunque yo he visto la película hace mucho tiempo, alcancé a ver parte del final y recordé muchas cosas. A veces cuando miramos una puesta en escena como esta, simplemente miramos la puesta en escena, no hacemos parangones. La sociedad que estamos viviendo actualmente tiene mucho de esto. Cuando hablamos de los combos, cuando hablamos de las comunidades cerradas, estas generan sus propios códigos, y esos códigos trascienden bajo el miedo cómo quieren permanecer ellos. En la sociedad norteamericana hay 2 comunidades muy fuertes, los Amish y los Quakers. Esas 2 comunidades siguen en el 800 y siguen talando a sus juventudes para que no den. Ahí hay una situación muy bonita, es esa marginalidad, esa barrera, esa frontera, ese mito que se crea alrededor de una malla. Esas mallas urbanas las estamos teniendo permanentemente en nuestras sociedades actuales y no dejamos muchas veces trascender algunos aspectos. El profesor lo decía ahora en un momento, ¿qué va a pasar cuando nosotros los viejos nos vayamos? ¿Quiénes quedan detrás de nosotros? ¿Unos innovadores o unos tarados por las consecuencias del aprendizaje anterior? Manejar las sociedades es supremamente complejo cuando nosotros pensamos que lo de actual de la sociedad es lo que prima, y realmente que nuestras sociedades se retroalimentan constantemente de lo que viene de atrás. Uno en un país como el nuestro ve que nosotros somos un país de culturas diferentes y a veces sentimos que cuando alguien es de otra región está fuera, y no es que esté fuera, está en su comunidad, está en su contexto, está en su aprendizaje, y el aprendizaje a dónde partió, de las generaciones. Por lo tanto, es esencial lo que se muestra ahí, que lo vemos en varias comunidades, es una realidad actualmente y no es una ficción que nos la muestra en la película. Esta película es tomada de una realidad. Muchas gracias al profesor Nelson. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Gracias por el tiempo de compartir este espacio. Esperemos vernos el próximo semestre en otro nuevo ciclo de cine.